Continuamos en este especial Revolucionando mi entorno. Ya hemos aprendido que uno de los factores que cambia, que revoluciona nuestro entorno es cómo hacemos las cosas, con excelencia. Pero hoy quiero enseñarle otro aspecto importante sobre cómo podemos revolucionar nuestro entorno. Y esto es poderosísimo lo que hoy vamos a hacer. Y es que para revolucionar nuestro entorno, no solo necesitamos emanar excelencia en lo que hacemos, sino necesitamos orar. Sí, así como usted lo escuchó. La oración cambia cualquier ambiente. La oración revoluciona cualquier entorno. Muchas veces esperamos que la gente que está alrededor de nosotros cambie y no sucede nada porque nadie está haciendo nada. Solo deseamos. Pero cuando yo tomo un compromiso que a partir de hoy que usted está escuchando esto, va a tomarlo y decir, voy a orar por esta cuadra para que esta cuadra sea una cuadra de paz, no de conflicto, y usted persevera en ello, estoy seguro que usted va a empezar a revolucionar su entorno. Déjeme tomarme unos segundos en la oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender estos conceptos para ponerlos en práctica. Padre bueno, una vez más estamos listos para escuchar tu voz. Y por eso es que nuestra máxima atención es para ti. Ayúdanos a entender estos principios que has puesto en nuestros hermanos en Radio Bea para poder enseñarnos sobre cómo la oración revoluciona nuestro entorno. Ayúdanos a no solo ser oidores, sino también ser hacedores. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar diciéndole que existen una serie de actividades en la vida cotidiana que son importantes, son trascendentales porque forman parte de la supervivencia. Por ejemplo, el respirar, el comer. Y eso lo hacemos todos los días, que se convierten en prácticas tan comunes, las cuales se convierten en una rutina. Y si hay algo en el cual no debemos permitir que esa palabra última que acaba de mencionar, la rutina, llegue a algo tan importante en la vida de un creyente, como lo es la oración, es volver a retomar los fundamentos esenciales de la oración. Querida audiencia, la oración es la comunicación personal que nos da acceso directo e inmediato hacia con Dios. Es tan importante que los mismos discípulos, en una ocasión, si no es que en más, le dijeron al Maestro, enséñanos a orar. La oración es indispensable, ya que es el medio que Dios ha provisto para establecer una comunicación directa y estrecha y también personal con Él, de tal manera que aquella persona que vea difícil que algo en la tierra no se dé, puede hablar con Dios y Dios responde. Quiero decirle una cosa, que la comunicación es tan importante y tan esencial, no solo de nuestra perspectiva humana, sino aún desde la misma perspectiva de Dios. Por eso es que Dios nos ordena orar. Y hay algo más. Dios no se esconde de nosotros cuando oramos. Quiero decirle una cosa. Es más difícil comunicarse usted con el presidente de nuestro país que con Dios. Porque
establecer comunicación con Dios es tan simple y tan sencillo de hacerlo, de tal manera que a veces esa sencillez se vuelve una rutina. La oración es la parte más maravillosa de la vida cristiana, porque representa la oportunidad de compartir con Dios nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras victorias, nuestras necesidades. A través de la oración podemos también conocer a Dios de una forma personal. La oración es un hablar con Dios. No es necesario tener una gran educación para orar. No, la oración no consiste en grandes o elocuentes palabras, sino una sincera comunicación con Dios de nuestros pensamientos y sentimientos. La oración es el clamor del corazón del hombre al Señor. Y durante estos minutos usted me ha escuchado relacionar el concepto oración con un concepto llamado comunicación. Haciendo a un lado la oración y tomando el concepto comunicación, usted sabe muy bien que cuando el hombre, no importa la edad, no importa el sexo, no importa si es casado o soltero, pero cuando el hombre, la mujer, carece de comunicación entre ellos, está en problemas. ¿Por qué existen rupturas matrimoniales? Falta de comunicación. ¿Por qué existen hijos que dejan sus casas? Porque hay problemas en casa entre hijos y padres, falta de comunicación. ¿Por qué hay crisis laborales? Falta de comunicación. Se ha quedado comprobado que donde existe falta de comunicación hay grandes y serios problemas. Y eso también en el ámbito espiritual. Cuando el cristiano deja de comunicarse con Dios, hay grandes problemas. No solo fuera del cristiano, sino dentro del cristiano, porque no existe una buena comunicación. A lo que quiero llegar en este momento es que si usted no ora, usted no va a provocar cambios en usted mismo ni en su entorno. Y estamos hoy refiriéndonos a revolucionar nuestro entorno. Y una herramienta y un recurso trascendental para esa revolución es la oración. Así que para que exista, escuche, una buena comunicación con Dios, es necesario tener bien claro ciertas verdades con respecto a la oración. Antes de orar, usted necesita saber 7 cosas, las cuales quiero compartirles en este momento. Son 7 cosas simples, pero si cualquiera de estas 7 cosas carece de sentido, carece de conciencia en nuestra oración, no va a existir una buena comunicación. Al igual que pasa con los seres humanos, usted a la hora de comunicarse con alguien no puede acercarse con gritos, no puede acercarse con palabras toscas, porque eso no es comunicación. Eso es insulto, eso es falta de respeto. Y cuando existe ese, digámoslo así, tipo de comunicación, no llegamos a ningún lado. Es lo mismo con Dios. No es simplemente que usted diga, voy a orar, y empieza usted a orar. Antes usted tiene que revisar cómo tiene que orar, por qué tiene que orar, para qué va a orar, sobre qué está fundamentada la oración que va a presentar al Señor.
Si usted revisa estos 7 elementos que vamos a presentarles a continuación, usted entonces tiene todo un entorno para tener una buena comunicación con Dios. Y no olvide que si hay algo que revoluciona su entorno, es la oración. Así que el llamado es: oremos bien. Quiero que vaya y tome nota, si es posible, de estos 7 principios que van a revolucionar mi oración, y la oración revolucionará mi entorno. Número 1. Hebreos capítulo número 11. Vamos a encontrar un versículo muy trascendental y muy importante. Versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos habla de 3 verdades. Hoy quiero solo tomar una. Hebreos 11:6. Y todo esto es para enseñarle que el primer principio para tener una buena comunicación con Dios es estar convencido de que Dios es real. Dios existe. Que Dios no es una historia de alguien más, o de alguien que está en un libro, o de lo que mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos me han contado, o de un personaje que cada vez que voy a un templo cristiano evangélico yo escucho a un tipo de corbata en un púlpito hablar de Dios, y bueno, yo he aprendido así. Pero ¿realmente usted cree en Dios? Porque si usted tiene dudas de la existencia de Dios, no va a tener una buena comunicación con Dios. Es como que usted agarrara su teléfono y quiera comunicarse con alguien, y entonces usted empieza a generar dudas. ¿Y será que me va a responder? ¿Y será que quiere hablar conmigo? ¿Y será que estará ocupado? Y el generar esas dudas, al final, lo que va a provocar, no, mejor no hablo. Nos pasa mucho, ¿verdad? Entre nosotros. Pero ¿qué le parece que hay gente que ora dudando que realmente hay alguien que le está escuchando? O hay gente que simplemente no ora porque dice que no hay nadie quien lo escuche. Por eso es que el escritor de esta epístola fabulosa a los Hebreos nos dice, después de que sin fe es imposible agradar a Dios, una verdad que es trascendental para los que creemos en el poder de la oración y creemos en la comunicación con Dios. ¿Y cuál es? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No puedes acercarte a Dios con dudas. No puedes acercarte a Dios pensando que Él no te escucha o que Él no existe. Porque una vez pensando de esa manera, ya has quebrado un principio fundamental de la comunicación con Dios. Y empiezo por porque es el, diría yo, elemental. Así que el que ora debe de creer y debe de estar consciente que Dios es real. Y yo quiero preguntarle en este momento, ¿usted cree que Dios es real? Pablo decía, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La realidad de Dios, la realidad de Jesucristo, la realidad del Espíritu Santo en la vida de una persona es como que si 1 más 1 es igual a 2. Dios es real. Cristo no está muerto.
Cristo está vivo. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Pero yo creo que orar ni seguir a Cristo es pérdida de tiempo, sino es una convicción, porque Dios dice y pone como condición que es necesario, no es opcional, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 2. Principio número 2, vamos a tomar el texto de Juan, capítulo número 15, versículo número 5. Juan, capítulo número 15, versículo número 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero que usted escuche esta última frase por una segunda oportunidad. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Son palabras de Jesús. Y Jesús está confirmando la necesidad de estar siempre con Él, no separarse, por muchas razones, pero principalmente porque si nos separamos de Él, entonces estamos diciéndole que no lo necesitamos. Estamos diciéndole, yo puedo solo con esto. Y lo que Jesús nos dice, que cuando uno se separa del Padre, de Él, de la vid, entonces nos volvemos inútiles, porque separados de Él no se puede hacer nada. Queridos hermanos, el segundo elemento que nos ayuda a comunicarnos bien con Dios es tener en nuestra mente que yo necesito de Dios. Cuando usted va a una farmacia, usted va a una farmacia para comprar medicina. Y generalmente usted no dice, por favor, deme tal medicina. El que atiende la farmacia le empieza a hacer preguntas. ¿Para qué lo necesita? ¿Cuánto grameaje? ¿Cuántas dosis? El punto es que usted no puede decir, mire, lo que pasa es de que yo lo voy a comprar porque tal vez el otro mes o entre 2 meses me va a servir porque tal vez me enferme. ¿Verdad que no? Normalmente uno va a la farmacia porque lo necesita. Está enfermo y hay algo que tomar para aliviarnos. Entonces, nosotros necesitamos de Dios. Y no quiero que usted vea esto como que solo cuando necesitamos de Dios, porque si eso es una idea, esta es una idea de buscar a Dios cuando lo necesite, y es que siempre lo necesitamos. No hay tiempos donde no hay necesidad de Dios, porque si eso fuera, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Todo nos saldría mal. Imagínese usted, Dios, hoy no te necesito. No necesito de tu gracia, no necesito de tu favor, no necesito de tu misericordia, de tu fidelidad. Hoy camino solo. ¡Wow! ¿Cree usted que estaríamos vivos? Por supuesto que no. Si hoy estamos aquí parados es por la gracia y misericordia del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para comunicarnos con el Señor, debo de ver a Dios como alguien que yo necesito. Es decir, usted llega a su trabajo, empieza a trabajar y de repente dice, voy a hablarle a mi esposo, voy a hablarle a mi esposa, voy a hablarle a papá, voy a hablarle a mamá, voy a hablarle a mis hijos. ¿Por qué hacemos eso si acabamos de estar con ellos hace 2, 3, 4 horas?
¿Por qué? Porque lo extrañamos, porque los necesitamos, son nuestra familia, ¿cierto? Bueno, esa vivencia la tenemos relacionalmente en la familia, pero es lo mismo con Dios. Aquel que necesita de Dios constantemente está, ¿qué, hermanos? Orando. Y esto es algo que tenemos que aprender. Necesitamos de Dios y por eso me comunico con Dios. ¿Cuándo es que usted llama a los bomberos? Cuando los necesita. El asunto es que siempre entonces, como necesitamos de Dios, siempre vamos a estar comunicándonos con Él. Segundo principio, necesito de Dios siempre. Por eso oro. Y si oro, cambio yo. Y si cambio yo, revoluciona mi entorno. Principio número 3. La primera epístola del apóstol Pedro, en su versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 12. Escuche, por favor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Tercer principio que ahora Pedro nos va a enseñar es: Dios escucha mi oración. Dios escucha mi oración. Qué importante es esto, porque aquí este verso nos revela y nos muestra que la atención total es de Dios para con aquellos que oran. Porque usted puede estar escuchando, de hecho me está escuchando, pero ponga atención, tal vez usted no me mira, y eso puede provocar distractores, ¿cierto? Y viceversa, usted puede estar viendo una cosa, escuchando otra, y entonces eso nos desubica. Pero ¿sabe qué? Eso no pasa con Dios, porque los ojos del Señor y los oídos del Señor están sobre los justos a través de sus oraciones. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque como sabemos que Dios es real, como sabemos que necesitamos del Señor, puedo comunicarme con Él porque Él tiene nuestra atención. Tenemos atención de Él porque Dios escucha mi oración. Y acá entonces pues bota esa idea que muchos creyentes tienen cuando dicen: ore por mí porque Dios a usted lo escucha, a mí no. Eso es mentira. Al menos que usted haga lo malo, porque el mismo Pedro lo dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero de ahí, si usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, sus ojos, los de Dios, los oídos de Dios, están atentos a las oraciones de los santos. Entonces Dios, así como escucha al pastor, así como escucha al gran predicador, lo que muchas veces pensamos nosotros, también escucha mi oración. Y por eso debo comunicarme con Él, porque no necesito de una tercera persona para poder orar, para poder comunicarme con Dios. Si hay algo que rompe la comunicación, queridos hermanos, imagínese usted como papá, es que venga y alguien, un amigo de su hijo, le diga: mire, fíjese que su hijo tiene problemas. Pues, ¿problemas? ¿De qué tipo? Sí, mire esto, pero él no me ha dicho nada, pero a mí sí. Ay, 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 esto se vuelve cosa seria. ¿Por qué? Porque aquí viene el principio. Mijo, ¿por qué no me lo dijiste a mí si no se lo vas a decir a otro para que ese otro venga a decírselo a tu padre? ¿No cree usted que esto no está en su línea normal? Bueno, por eso es que usted, querido hermano, usted, querida hermana, tiene la oportunidad de comunicarse directamente con Dios todos los días, cuando usted quiera. Él nunca va a estar ocupado. Él nunca le va a decir: permitime
te hablo y te atiendo en 5 minutos. No, Él siempre está atento. Repitamos el texto. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Principio número 4. Vamos a tomar el pasaje de Juan, capítulo número 5. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo número 13. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este cuarto principio nos enseña lo siguiente: Dios responde a las oraciones. Dije, Dios responde a las oraciones, no a todas las oraciones, porque hay oraciones que no van a ser respondidas y aquí se lo voy a mencionar. Vea cómo en primera instancia el apóstol Juan nos presenta la verdad de que Dios responde las oraciones. Primero nos plantea la obra de Cristo, la obra salvadora de Jesucristo. Ustedes que creen en el Hijo de Dios y que creen que tienen vida eterna y que creen en el nombre del Hijo de Dios, aquí ya vamos bien. De esa misma manera, deben tener confianza que si pedimos alguna cosa, esa es oración, conforme a su voluntad, esa es la clave para que Él responda. Ya vimos que Él nos oye, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos, eso se llama convicción, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Queridos hermanos, si creemos en la salvación, podemos creer en la sanidad. Si creemos en el perdón de nuestros pecados, podemos creer en la provisión de nuestras necesidades. Esa fe nos debe de llevar a la confianza de que si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Dios va a responder las oraciones. Y repito otra vez este punto: si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos va a contestar. Por lo tanto, buenas noticias. En la comunicación con el Señor siempre tenemos acceso y respuesta. Él nunca está ocupado. Él no se le acaba el saldo ni se le acaba la batería del celular. Dios siempre nos va a responder. Siempre, siempre, siempre. Así que estas 4 verdades, faltan 3 más, pero hagamos un resumen. Estamos hablando de cómo podemos revolucionar nuestro entorno y es orando. Pero para orar es necesario tener una buena comunicación. Y para tener una buena comunicación con Dios debemos de saber estas 4 cosas. Dios es real. Necesitamos de Dios todos los días. Dios escucha mi oración. Dios responde a mi oración. Número 5. Efesios capítulo número 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Escuche, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Este 5.º principio tiene que ver con la oración como parte esencial para la victoria. Estoy leyendo Efesios 6 y cito el pasaje una vez más, porque si usted lee todo el capítulo, este versículo 18 viene hablando de un tema. Y el tema es que tenemos un adversario. Y ese adversario nos va a retar todos los días.
y va a estar ahí listo con sus acechanzas. Usted sabe quién es nuestro adversario. Por lo tanto, no nos extrañemos que todos los días venga ese enemigo y se plantea a nosotros en una batalla. Y entonces el apóstol Pablo nos encamina diciendo: pónganse la armadura. Y nos pone la armadura, la espada, la coraza, el calzado, el escudo, el pectoral, etcétera, etcétera. Después de que el cristiano ya se ha armado, cae este verso 18. Oren todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia. Significa entonces que la actividad de la palabra, la actividad de la fe, la actividad del evangelio, la actividad de la justicia y todas las partes de la armadura de Dios tiene que venir acompañada de la oración. ¿Por qué? Aquí viene entonces el sentido de este quinto principio. La oración es vital para la victoria. En otras palabras, que el que no ora va a vivir derrotado. Jesús se lo había advertido a sus discípulos en el Getsemaní. Oren para que no caigan en tentación. Y es así de simple. Cuando nosotros caemos, normalmente el 99.9% de cristianos que caen en las batallas es porque han dejado de orar. Y cito textualmente lo que Pablo nos recomienda: velen en toda perseverancia. Significa no dejen de hacerlo y háganlo siempre a toda hora, porque es vital para la victoria. Y entonces, sabiendo eso, nuestra comunicación va a estar abierta. Imagínese usted que nuestra comunicación se mantuviera o se diera por un celular. Estoy seguro que su batería la tuviera bien cargada. Siempre tendría cuidado que no se le acabe el saldo, porque usted está velando. Lo mismo es en la oración. Voy a orar siempre. Orar, no hay vacaciones. Hay que estar orando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo momento, orando, porque la oración es vital para la victoria. Principio número 6. Este está en Santiago, capítulo número 5, y vamos a leer algunos versos. El versículo número 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y oren unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Detengámonos aquí y quiero hablarles de este sexto principio. La oración es poderosa, pero no sustituye las obras. Qué importante es saber eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha dejado de obrar o de accionar y solo ha creído que es suficiente la oración. Por ejemplo, usted está orando por la conversión de un familiar y le ha estado pidiéndole al Padre: Señor, que este familiar vaya a tus pies. Hay que orar, hay que seguir orando y seguir orando y seguir orando, tal cual como Pablo nos lo ha recomendado, perseverantes. Pero no olvide que detrás de esa oración, de esa intercesión, hay elementos que Santiago nos hace notar. Antes de que Santiago nos diga que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago nos advierte que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros antes de orar. Santiago nos dice, antes de que nos muestre que la oración eficaz puede obrar mucho, Santiago nos dice: estén orando los unos por los otros. Pero antes nos dice: confiesen vuestras ofensas. ¿Qué relación tiene el
pedir perdón si te he ofendido con la oración? Pues mucho. ¿Por qué? Porque la oración no cambia nuestras responsabilidades, ni nuestras acciones, ni nuestras obras. Usted no puede decir, Señor, yo perdono a fulanito, o que me perdone sutanito porque yo hoy le dije algo. No, usted tiene que venir y buscar a esa persona e ir a pedir perdón. No sé si me explico. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que nos muestran que el Señor dijo, hay que orar, pero hay que actuar. Hay que orar, pero hay que actuar. Jesús oró por enfermos, pero después les dijo, ve y haz esto, orar y actuar. Dios le habló a Moisés y le dice, ¿por qué estás orando? Dile al pueblo que marche, yo voy a abrir las aguas. Hay que orar y hay que actuar. Este sexto principio importante en la oración y en la comunicación con Dios es que la oración no sustituye las obras. Es decir, que si yo no he perdonado y quiero orar, ya interrumpí mi comunicación con Dios. Significa que si yo estoy pretendiendo orar por alguien para que se convierta, pero yo no le hablo, yo ando peleando con él, no tiene sentido eso. La oración no sustituye las obras. Y yo quiero finalizar con el séptimo principio que estamos hablando sobre la oración como la forma de comunicarnos con Dios y que la oración es otro elemento que revoluciona nuestro entorno. Romanos, capítulo número 8, versículo número 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Escuche, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero comentarle que en el texto bíblico la palabra espíritu aparece 2 veces y aparece en mayúscula. Significa que no está hablando del espíritu de la parte humana, sino está hablando del Santo Espíritu de Dios. Y este texto Pablo nos dice que el Espíritu Santo está cumpliendo su función de ayudarnos en nuestra debilidad y también nos ayuda en nuestras oraciones. Por eso este séptimo principio nos habla que en la oración necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermano? A veces nosotros no somos muy espirituales al orar. Y no estoy hablando de las palabras que utilizamos, sino de las intenciones muchas veces. A veces nos hace falta esa enseñanza, esa doctrina. Y es ahí donde Pablo nos remarca. A veces no pedimos como conviene, porque no lo sabemos. A veces es un misterio nuestras oraciones. Pero Pablo nos dice, si tú tienes una buena comunión con Dios, el Espíritu Santo toma tu oración y se la presenta ante el Padre para que el Padre las escuche. Y esto es maravilloso, porque no solo, sino también. Es decir, no solo usted puede tomar y comunicarse con Dios, sino encima de todo Dios ha provisto al Espíritu Santo que nos ayuda a facilitar y mejorar nuestra comunicación. Definitivamente, Dios está abierto a que nosotros nos comuniquemos. Por lo tanto, comuníquese con Dios. Que no pase ni una sola mañana, ni una sola tarde, ni una sola noche en comunicarse con el Señor. Comunicarse con el Señor le va a dar a usted estabilidad y le va a ayudar a alcanzar los objetivos de tal manera que su entorno
va a empezar a ser transformado. No corte la comunicación con Dios. Tenga una buena comunicación con Dios. Pero no olvide estos 7 principios que son fundamentales para la buena comunicación con Dios. Dios es real. Usted necesita de Dios siempre. Dios escucha su oración. No solo la escucha, sino Dios responde a su oración conforme a su voluntad. La oración es tan necesaria, no solo porque nos comunica con Dios, sino porque nos da la victoria. La oración es poderosa, pero no sustituye las obras, las acciones. Y por último, la oración se necesita la ayuda del Espíritu Santo, y ahí está el Santo Espíritu de Dios para ayudarnos y pedir lo que conviene. Queridos hermanos, revolucione su entorno, cambiando su forma de comunicarse con Dios. Revísela. Eso es como cuando usted agarra su teléfono. No te escucho bien y usted busca un lugar donde la señal entre. Ya te escucho bien. Con estos 7 principios su antena va a estar totalmente conectada con el cielo para que su oración sea escuchada.